Uno de los Amén. temas que estamos tratando en estos últimos jueves son las señales antes del fin. Vemos que se están cumpliendo. Vimos la primera señal hace 15 días, aumento del conocimiento científico. Hace 8 días vimos que se levantarán falsos cristos y hoy vamos a ver la tercera señal. Se levantarán falsos profetas y maestros. Vamos a ir a Mateo 24:11. Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermana Nuri que me ayude a leer Mateo 24:11. Mi hermana Nuri o mi hermana Mercedes Santibáñez, Mateo 24:11. Amén. Mateo 24:11 dice, Dios me les bendiga a cada uno de mis hermanos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantaron y enseñarán a muchos. Amén. Dice la palabra 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la nueva traducción viviente está igual, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Entonces, esa es una de la tercera señal. Aparecerán falsos profetas y falsos maestros. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Le voy a pedir el favor a mi hermano Juan que me ayude a leer. Segunda de Amén. Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra. El título Pero hubo, es, no tengo título, hermana, porque estoy leyendo en el celular. bueno, Leo y mi hermana, si quiere, lee el título después. bueno, Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. amén. Bueno, entonces allí dice como título, falsos profetas y falsos maestros. En la versión Nueva Traducción Viviente, esa misma porción de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Una de las características de estos falsos profetas y maestros son las herejías. Y una de las grandes herejías que vemos en este tiempo por canales que se dicen cristianos es el amor al dinero, la doctrina de la prosperidad. Venga a sembrar y el Señor le multiplica. De lo que no tiene para que el Señor le dé más. Son ángeles disfrazados que aparentan piedad. Son lobos rapaces, orgullosos, calumniadores
imprudentes y soberbios. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me ayude a leer Apocalipsis 3, 14 al 22. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Efectivamente el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Esta lectura que hay en Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, nos presenta un ejemplo de esa iglesia que ha permitido, que ha permeado esos falsos maestros y esos falsos profetas, que ha hecho alianza con el mundo, que ve más interés que en las ovejas, en la lana de las ovejas, en los bienes materiales. Y por eso el Señor le dice que es tibio, que tiene un letargo. Una persona que es tibio está más interesada en la doctrina de la prosperidad, habla permanentemente de dinero, es una persona que no ora, que no ayuna, que no evangeliza, que se siente satisfecho y que llama las cosas en un relativismo. Lo que es malo lo llama bueno. Son esas personas orgullosas, amantes del dinero. ¿Hay iglesias así en esta época? Claro que sí. Ya estamos viendo cumplida esta señal. Está dentro de la misma iglesia, si no hay que ir más allá. El comportamiento dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es lo que invita allí el Señor? ¿En dónde está el corazón? ¿Qué es lo que distrae hoy a la iglesia? Porque esos falsos profetas y esos falsos maestros distorsionan el mensaje, lo tuercen y enfocan a las personas a conseguir milagros, para conseguir prosperidad, para conseguir milagros, para conseguir eh, profecías que les dicen en los oídos. ¿Vemos iglesias actualmente así? Claro que sí. Entonces, recuerden que esta iglesia de la Odisea hizo alianza con el mundo, con el dinero, y por eso el Señor le está diciendo, porque eres tibio,
no ora, no ayuna, no visita, no evangeliza. Consecuencia de las herejías que están enseñando en esas iglesias, en el amor al dinero, en la doctrina de la prosperidad. Este mensaje permite también ver en el versículo 20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré a él, con él y él conmigo. Muchas veces decimos que este versículo de Apocalipsis 3:20 es para los inconversos, pero en este caso, dentro de la propia iglesia, hay personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no dan fruto, porque su fruto es un fruto no agradable a los ojos del Señor. Pero aquí está la invitación. Entonces, vamos a seguir viendo una serie de citas donde podemos ver que esta tercera señal de que aparecerán falsos profetas, falsos maestros y cómo corrompen su iglesia y cómo distorsionan el mensaje y en lugar de traer una buena nueva, enseñan cosas contrarias a lo que Cristo enseñó. Voy a estarle pidiendo el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer Mateo 7 del 15 al 17. Amén. Mateo 7 7. del versículo 15 al 17. Sí, señora. Amén. Leo. Sí, señor. El título dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. Vamos a leer esa misma porción en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo 7 del 15 al 17. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera como se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Entonces, ¿a qué se refiere que por el fruto los conoceremos? Por el testimonio, por la manera como se comportan, por la manera en la que ponen su interés. Y a veces hay mayor interés en estos falsos profetas y falsos maestros que el dinero. Vemos canales como Enlace donde están hablando de maratónicas para recoger dinero. Vemos algunos pastores que hablan de la doctrina de la prosperidad y lo que le enseñan a la iglesia no es el temor al Señor, no les están hablando del pecado y de arrepentimiento, sino están hablando de milagros, señales y prodigios, pero basados y distorsionados en una doctrina como la doctrina de la prosperidad. Vamos a ver cómo confunden al pueblo de Dios y le hablan al oído, trayendo espíritu de adivinación, no de profecía, sino de adivinación. Vamos a ver cómo hay pastores y líderes que lo que hacen es comentar y confundir experiencias donde dicen que han estado con Dios y han hecho cosas ocultas, donde hay brujería y espíritu de adivinación. Vamos entonces a recordar
que la tercera señal de la que estamos hablando antes del fin está en Mateo 24:11 y habla de que aparecerán falsos profetas y falsos maestros que enseñarán herejías. Les voy a pedir el favor a todos que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Mi hermana Flor. Señora, 2 de Corintios 11, versículo 13 y 15. amén. Dice la palabra de Dios. Un minuto llego. Ya casi llego. Gloria al Señor. 2 de Corintios 11. Ahora sí. Versículo 13 al 15. Amén. Hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, mi hermanita. Gracias. Esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice, estos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia y al final ellos recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, hay que orar mucho. Hay que ayunar, hay que leer la palabra, porque esta es a través del Espíritu Santo la que nos revela, la que nos permite ver, porque esos falsos maestros, falsos profetas, sacan verdades, promesas del Señor de la palabra, pero las sacan del contexto y las utilizan para torcer la palabra, para justificar sus actos. Y tenemos que ser sensibles. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es una realidad, es esta tercera señal que vemos y por eso algunas personas que ven ese comportamiento, ese testimonio, de los cristianos, de los pastores, quieren apartarse, no quieren saber nada de Cristo porque son un mal ejemplo. Son esos falsos y fraudulentos que se disfrazan. Y si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cuánto más ellos? Le voy a pedir el favor a quien no ha leído. Martica Moscoso, que me esté ayudando a leer Hechos 20, versículos 28 al 31. Martica Moscoso. Sí, señora. Amén. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Amén. Hechos 20, 28 al 31 dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Amén. Entonces, como una de las terceras señal de la antes del fin es que se levantarán falsos maestros y falsos profetas, esta porción de la palabra está diciendo, y en NTV está permitiéndonos entender que hay que estar preparados, que dice en la palabra en esta versión, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño. ¿Con qué se alimenta? Con esto, con la palabra de Dios, con la intercesión, con la oración, con los ayunos, con el devocional, con la lectura de versículos, de planes de estudio, con la lectura de comentarios bíblicos. Cuando compartimos y utilizamos las redes sociales compartiendo la palabra, leyéndola, memorizándola, estudiando en institutos. Eso es alimentar y pastorear al rebaño de Dios. Su iglesia que fue comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Dice la porción en Nueva Traducción Viviente. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Aún en la misma iglesia? Sí. Por eso leíamos en Apocalipsis 3 el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde el Señor mismo, el Espíritu mismo le permitió ver a Juan que habían iglesias que se habían distorsionado, que habían hecho alianzas con el mundo, que estaban más interesados en los bienes materiales, en la lana de las ovejas más que en las ovejas. Y por eso los tilda de tibios. ¿Cómo conoceremos esos falsos maestros, falsos profetas? Por sus frutos. Sus frutos son su comportamiento, por ver dónde tienen su corazón. Están más interesados en la doctrina de la prosperidad. ¿Está sucediendo eso ahorita? Sí, mi hermano y mi hermana. En este momento está sucediendo. Sandra, te voy a pedir el favor que me ayudes a leer 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. Amén, hermano. Segundo de Timoteo 3. capítulo 3, verso, hermana. Del un verso 1 al 4. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. También debes hacer esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, esa misma porción dice,
Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es importante saber que hoy en día están sucediendo, vemos comportamientos de pastores que tienen sus ojos puestos en cosas que no le agradan a Dios y que están convenciendo, así como hace 8 días veíamos falsos cristos, falsos hombres que se consideran el Hijo de Dios y que hay gente que cree en ellos. Así también pasa con estos falsos maestros y estos falsos profetas. Hay personas que asisten a iglesias que les gusta hacer la fila y que les hablen al oído. Hay iglesias que han ido a tumbas para buscar el poder de los espíritus, espíritus de los muertos, para convencer al pueblo de Dios que tienen poder en sí mismos, desconociendo el poder de Dios. Dios respalda su palabra, pero usurpan, quieren imitar y lo que realmente están viviendo no son la palabra de Dios, sino están tergiversando, torciendo para poder justificar su comportamiento. Tenemos que ser sensibles. Estos falsos profetas y maestros convencen de que han tenido experiencias especiales con Dios, hacen falsos milagros, van a tumbas de muertos para hacer milagros que son de espíritu, de brujería y de adivinación. Vamos a ir a Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Ya habíamos leído en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a leer más abajito, dice, no os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que hay iglesias en varios países que han acudido a esas tumbas, tumbas de muertos, buscando distorsionar lo que Dios enseña. Pero acá la palabra me dice a mí y a usted, mi hermano, mi hermana, que los que practican tales cosas a nombre supuestamente del Señor, Dios no les conoce y les llama hacedores de maldad. Esos falsos profetas y falsos maestros entienden y tratan de tergiversar, torcer el reino de los cielos. Hacen todo lo opuesto a la voluntad del Padre Celestial y están acarreando juicio sobre sus vidas y sobre aquellos que los siguen y a los que están engañando. Por eso, mi hermano, mi hermana, en esta época tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a su palabra, porque ellos toman de la palabra y la sacan del contexto. Pero el Señor claramente dice, nunca los conocí.
aléjense de mí. Ustedes están violando y cambiando las leyes. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4, del 1 y 2. 1 de Timoteo 4. Amén. Mi hermanita Eloísa, si quieres lo lees. 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Amén. Dice, redicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de Hasta el 2, alimentos. hasta el 2. Ay, bueno, hermano. Apóstata, aquel que niega la fe. Dice esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Apostasía, apartarse de la fe verdadera, y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, cauterizada, de tal manera que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estos falsos profetas y maestros, falsos maestros, no respetan, tuercen la palabra, la acomodan, la sacan del contexto. Pero mi hermano y mi hermana, como usted lee la palabra, como el Espíritu Santo está hablando a su hombre interior, usted va a ser sensible y usted va a decir, no, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra me dice a mí aquí este tema, pero lo sacan del contexto y lo quieren acomodar. Toman versículos fuera de contexto para justificar sus enseñanzas. Vamos a ir a 1 Timoteo, ahí donde estamos, pero vamos a ir al capítulo 6. Le voy a pedir el favor a mi hermano Juan que me ayude a leer 1 Timoteo 6, del versículo 3 al versículo 10. Amén. 1 de Timoteo, ¿sí? Sí, señor. 6, Sí. 3 al 10. Dice la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén. Entonces, esta tercera señal, donde dice que se levantarán falsos profetas y falsos maestros, ya la estamos viendo. Se está transmitiendo. Hay falsas doctrinas que nacen de allí. Lo vemos en canales por la televisión. Vemos pastores, ministros que no son de Dios.
personas que contradicen la palabra, que enseñan herejías, que basan sus enseñanzas en doctrinas que no son acordes a la palabra de Dios, como la doctrina de la prosperidad. Cualquiera que enseñe algo diferente, que saca un texto fuera del contexto, está provocando distorsión, división, calumnia, enfrentamientos, está dividiendo las iglesias, está distorsionando la palabra de Dios. Y su fin último, buscan enriquecerse, están aliados, hacen alianzas con el mundo y están basados en enriquecerse, en buscar primero que todo el dinero. La verdadera sumisión a Dios, el conocimiento de la palabra y el comportamiento de la persona es el que nos va a permitir, con el discernimiento del Espíritu Santo, identificar esos falsos profetas, esos falsos maestros. Porque solo el que obedece la palabra y la pone por obra y es hacedor, es el que nuestros ojos pueden ver. La ambición que muestran algunos hombres y mujeres aparentemente de Dios, que están disfrazados, muestran que es más importante en su corazón, y son los bienes. Quieren hacerse ricos y caen en tentación y son atrapados por ellos. Se comportan como necios. Recuerden que necio quiere decir aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ese es un necio. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hacen. Y deciden hundirse en doctrinas que no son conforme a la voluntad de Dios. Por eso el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en ese intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado que muchas otras personas se aparten del verdadero camino. Por eso, esta tercera señal antes del fin que empezamos leyendo en Mateo 24:11, habla de que aparecerán en los últimos tiempos falsos profetas y falsos maestros que engañarán a mucha gente.